El granjero impacta al acoger a niño discapacitado encadenado en lugar oculto. En un rincón olvidado del país, donde el viento parece susurrar secretos antiguos, Joaquín, un campesino solitario, lleva años cultivando su tierra con la única compañía de su sombra. Pero una mañana cualquiera, mientras caminaba entre los matorrales, tropezó con algo que heló su sangre. Una figura encadenada a una roca, aislada y cubierta por la maleza. Allí estaba ella, Elisa, una joven pálida, con ojos que brillaban más que la luz del sol por la mañana, y una sonrisa serena que parecía desafiar el peso brutal de sus cadenas. Sus manos, marcadas por el hierro frío que mordía su piel, apenas temblaban. A pesar de la incomprensible crueldad de su situación, su rostro irradiaba una calma inquebrantable, como si dentro suyo guardara un mundo secreto de esperanza. Joaquín sintió un nudo tan fuerte en la garganta que casi lo sofoca. ¿Quién podía encerrar así a alguien? ¿Y por qué esa sonrisa en medio de...? Justo cuando intentó romper la cadena con sus manos ásperas, algo inesperado sucedió. Elisa habló, su voz suave pero cortante como un cuchillo en el aire frío. Narró con palabras cortadas la historia de un hogar lleno de sombras, donde la alegría era un lujo prohibido. Cada frase hacía temblar el suelo bajo Joaquín. Cada recuerdo contado parecía pegarle un puñal más fuerte que la cadena que la ataba. Era una vida de represión, de gritos ahogados, de días y noches sin esperanza. Joaquín sintió la rabia y la tristeza ardiendo en su pecho. Decidió que no podía dejarla allí, aunque el pueblo entero lo mirara con ojos llenos de desconfianza. Al buscar ayuda, escuchó murmullos de incredulidad, negación y miedo. Algunos lo tachaban de loco, otros de entrometido. Pero Elisa llevaba tanto miedo en el cuerpo que cada paso fuera de ese círculo oculto era una batalla contra fantasmas que amenazaban con devorarla. Mientras la historia de Elisa comenzó a filtrarse, se desató una ola La sombra amenaza crecer y dividir a la comunidad de nuevo. ¿Podrán Joaquín y Elisa seguir adelante sin que el peso del pasado los destruya? ¿O serán sus cadenas más profundas las que terminen ganando esta batalla? Oye, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo dale una revisadita rápida al botón rojo de ahí abajo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Mientras Joaquín y Elisa luchaban por liberarse del pasado que los ataba, el pueblo comenzaba a agitar. Su llegada provocó un revuelo entre los aldeanos. Algunos se echaban a temblar, otros murmuraban entre dientes. Joaquín sintió que su corazón se detenía. Esa figura que una vez había sido su ancla, la razón de su lucha, ahora parecía desvanecerse en el aire opaco de su memoria. La última vez que había visto a su madre, él no era más que un niño con lágrimas en los ojos y preguntas sin respuesta. Sofía se acercó, su mirada fija en Elisa, y de repente el caos de la reacción del pueblo quedó eclipsado. ¡Hija!, gritó, extendiendo los brazos hacia la joven encadenada. Joaquín sintió que algo se quebraba dentro de él. Elisa, que había disfrutado... «Te he estado buscando», murmuró Sofía, su voz temblorosa.
cargada de emociones. «No creí que estuvieras aquí». El pánico de Joaquín creció, una bola de fuego que se convirtió en ira y dolor. «¿Qué está pasando? ¿Quién es ella para ti? ¡Explícame!», gritó, el eco de su voz atronando en el silencio tenso que se había instalado. Todos en el pueblo miraban. Los rostros que antes mostraban apoyo ahora parecían escudriñar, juzgar. Elisa, con su voz suave y quebradiza, se atrevió a hablar de nuevo. «No solo soy una víctima, soy parte de una historia más grande». Joaquín sintió que se le helaba la sangre. El mundo que conocía, que había tratado de proteger, estaba a punto de desmoronarse. «¿Qué historia?», exigió, sintiendo el peso de cada mirada a su alrededor. Sofía cerró los ojos, como si se preparara para un dolor profundo. «Elisa es mi hija. Fue llevada de mí hace años y desde entonces he estado detrás de su rastro. Te dejé porque pensaron que ella era solo un obstáculo. Nunca dejé de buscarla». El tiempo pareció detenerse. La revelación cortó el aire como un cuchillo afilado. Los murmullos crecieron. Los rostros en el pueblo mostraban una mezcla de incredulidad y horror. ¿Cómo era posible que la madre de Joaquín, a quien tanto había buscado, apareciera justo ahora, justo cuando toda la vida de Elisa estaba en juego? Joaquín quedó paralizado, sus pensamientos girando como un torbellino. La vida que conocía se desvanecía. Mientras el pueblo se agitaba en una tormenta de reacciones, desde la sombra, alguien más observaba. Una figura oscura se asomaba entre los árboles, con un aire amenazante. ¿Qué secretos todavía debían revelarse? ¿Qué otra verdad acechaba justo por debajo de la superficie en este tenso juego de relación? La historia estaba lejos de terminar, y un nuevo enigma se alzaba, esperando ser desentrañado en el aire pesado de ese día. El aire estaba tenso, lleno de murmullos y susurros reveladores. La revelación de Sofía había transformado todo. Joaquín se sentía como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. ¿Su madre había estado buscando a Elisa? ¿Cómo podía ser eso posible? El rostro de Elisa, ahora un reflejo de confusión y miedo. El pueblo miraba con expectación, y Joaquín sintió una presión en el pecho. «¿Por qué no me dijiste nada, madre?», exigió, su voz temblorosa. Todos podían sentir su rabia brotar, como una tormenta lista para estallar. «¿Por qué dejaste que esto sucediera?». Sofía retrocedió un paso, como si le hubiera dado una bofetada. Su mirada se tornó suplicante. «No era así. No podía. Nunca me dejaron». Justo en ese instante, un grito desgarrador retumbó a través del campo. Pero vino de un lado del pueblo, donde alguien había caído al suelo, gritando y convulsionando. El murmullo se convirtió en un caos. Las cabezas se volvieron. La multitud se dispersó. ¿Qué había pasado? Joaquín se volvió también, horrorizado, y vio a Iván, un conocido del pueblo, pálido como una sábana, se retorcía en el suelo. Su voz, antes fuerte y segura, ahora era un eco de desesperación. Nadie sabía qué hacer. El miedo se apoderó de todos. «¡Ayuda! ¡No puedo!». Su cuerpo se sacudía, como si algo oscuro estuviera atrapado dentro de él. El rostro de Joaquín palideció. Lo había visto muchas veces, pero nunca tan frágil. Los aldeanos se agolpaban a su alrededor, entre gritos y murmullos, pero lo que más inquietaba a Joaquín era cómo Sofía miraba al hombre en el suelo, con una expresión de terror puro. «Es él», murmuró, casi sin aliento. «¿Qué? ¿Quién?», preguntó Joaquín, acercándose más, tratando de entender.
El que se llevó a Elisa, respondió su madre, el pánico dibujándose en su rostro. La revelación golpeó a Joaquín como una flecha. Todo empezaba a cobrar un sentido aterrador. Quiso preguntar más, pero el lamento de Iván llenaba el aire y era un recordatorio de lo que realmente estaba en juego. «¡No puedo! ¡Sálvenme!», gritaba Iván, y era como si sus gritos resonaran en el alma de Joaquín. ¿Era un simple ataque de nervios? ¿O algo más oscuro? Era como si la comunidad estuviera siendo purgada, cada secreto, cada mentira, saliendo a la superficie. Mientras todos trataban de llevar a Iván a un lugar seguro, Joaquín empezó a notar sombras moviéndose en la distancia. Una figura oscura estaba justo al borde del bosque. Estaba ahí, observando. Una figura familiar. El corazón de Joaquín dio un vuelco y la rabia lo consumió. ¿Quién era esa persona que había acechado en las sombras durante tanto tiempo? «¡Mamá, cuídate!», gritó Joaquín, mirando a Sofía, pero ya era demasiado tarde. La figura oscura avanzó con determinación y lo imposible sucedió. La figura se acercó y reveló su rostro. Era el abuelo de Joaquín, aquel que había muerto hace años. O eso había creído. «Te he estado esperando, Joaquín», dijo el difunto, su voz retumbando como un eco en el viento. El mundo se detuvo. La confusión y el horror inundaron a todos, y Joaquín sintió como si el tiempo se colapsara. La madre, la historia de Elisa, el caos de Iván. Todo estaba conectado de una manera que no podía comprender, y ahora la aparición de su abuelo alteraba completamente el juego. «¿Qué quieres?», gritó Joaquín, su voz temblando de terror y anticipación. Las preguntas eran muchas, pero el entendimiento parecía alejarse. La sombra de su abuelo se extendió, y en sus ojos había una sombra de secretos antiguos dispuestos a salir a la luz. La atmósfera estaba cargada de tensiones no resueltas. ¿Cuál era el propósito de todo esto? ¿Era realmente el final? ¿O apenas el comienzo de una verdad insostenible? Ese día el pasado se resquebrajaba y mostraba su rostro, y nadie podría volver a ser el mismo. La oscuridad estaba a punto de engullir todo, y Joaquín no sabía si existiría una manera de escapar de ella. El aire estaba tenso, lleno de murmullos y susurros reveladores. Joaquín se sentía como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. ¿Su madre había estado buscando a Elisa? ¿Cómo podía ser eso posible? El rostro de Elisa, ahora un reflejo de confusión y miedo. El pueblo miraba con expectación, y Joaquín sintió una presión en el pecho. «¿Por qué no me dijiste nada, madre?», exigió, su voz temblorosa. Todos podían sentir su rabia brotar, como una tormenta lista para estallar. «¿Por qué dejaste que esto sucediera?». Sofía retrocedió un paso, como si le hubiera dado una bofetada. Su mirada se tornó suplicante. «No era así. No podía. Nunca me dejaron». Justo en ese instante, un grito desgarrador retumbó a través del campo. Provino de un lado del pueblo, donde alguien había caído al suelo, gritando y convulsionando. El murmullo se convirtió en un caos. Las cabezas se volvieron. La multitud se dispersó. ¿Qué había pasado? Joaquín se volvió también, horrorizado, y vio a Iván, un conocido del pueblo. Pálido como una sábana, se retorcía en el suelo. Su voz, antes fuerte y segura, ahora era un eco de desesperación. Nadie sabía qué hacer.
El miedo se apoderó de todos. ¡Ayuda! ¡No puedo! Su cuerpo se sacudía, como si algo oscuro estuviera atrapado dentro de él. El rostro de Joaquín palideció. Lo había visto muchas veces, pero nunca tan frágil. Los aldeanos se agolpaban a su alrededor, entre gritos y murmullos. Pero lo que más inquietaba a Joaquín era cómo Sofía miraba al hombre en el suelo, con una expresión de terror puro. «Es él», murmuró, casi sin aliento. «¿Qué? ¿Quién?», preguntó Joaquín, acercándose más, tratando de entender. «El que se llevó a Elisa», respondió su madre, el pánico dibujándose en su rostro. La revelación golpeó a Joaquín como una flecha. Todo empezaba a cobrar un sentido aterrador. Quiso preguntar más, pero el lamento de Iván llenaba el aire, y era un recordatorio de lo que realmente estaba en juego. Mientras todos trataban de llevar a Iván a un lugar seguro, Joaquín empezó a notar sombras moviéndose en la distancia. Una figura oscura estaba justo al borde del bosque. Estaba ahí, observando. Una figura familiar. El corazón de Joaquín dio un vuelco y la rabia lo consumió. ¿Quién era esa persona que había acechado en las sombras durante tanto tiempo? «¡Mamá, cuídate!», gritó Joaquín, mirando a Sofía, pero ya era demasiado tarde. La figura oscura avanzó con determinación, y lo imposible sucedió. La figura se acercó y reveló su rostro. Era el abuelo de Joaquín, aquel que había muerto hace años, o eso había creído. «Te he estado esperando, Joaquín», dijo el difunto, su voz retumbando como un eco en el viento. El mundo se detuvo. La confusión y el horror inundaron a todos, y Joaquín sintió como si el tiempo se colapsara. La madre, la historia de Elisa, el caos de Iván. Todo estaba conectado de una manera que no podía comprender, y ahora la aparición de su abuelo alteraba completamente el juego. «¿Qué quieres?», gritó Joaquín, su voz temblando de terror y anticipación. «Es hora de que sepas la verdad», respondió su abuelo, y cada palabra parecía pesar como un plomo. «No solo fuiste tú quien quedó enredado en esta historia, yo también». Un murmullo se propagó entre la multitud. Nadie podía profesarlo. La voz de Joaquín se quebró. ¡Qué verdad! Tu madre no solo se fue, la llevé. Comenzó a explicar su abuelo, y mientras sus palabras emergían, la expresión de Joaquín se transformó en incredulidad. Angustia y confusión se agolpaban en su pecho. Fui yo quien la convenció. La situación era más grave de lo que creías. La atmósfera se volvió amarga. Sofía palideció. «¡Tú mientes!», gritó, pero su voz sonaba vacía. «No. Yo hice lo que creí necesario para protegerte a ti y a ella», defendió con tono firme el abuelo, y la comunidad enmudeció. Joaquín sintió un nudo en la garganta. La tierra temblaba. Las opiniones del pueblo se fragmentaron. Unos murmullos de desdén, otros de identificación. «¡Eres un monstruo!», le espetó Joaquín, con furia, el corazón al borde de estallar. «No, solo puse en primer lugar la supervivencia». La voz del viejo resonó en el aire, quebrada, pero fiel a su propio horror. Mientras la tensión crecía, el suelo bajo sus pies vibró, y de pronto el cielo se oscureció. Un trueno desgarrador tronó, como una advertencia del caos que se avecinaba. Cuerpos temblorosos se apresuraron a retirarse del claro, y en medio del tumulto alguien entre los árboles lanzó un grito. «¡Hay más de ellos!». El rostro de Joaquín se tornó pálido. Un grito que resonó a lúgubre cercanía. «¿Más de ellos?». ¿De quién hablaban? Las sombras empezaron a moverse con voracidad entre los árboles, y sus ojos se anegaron ante la posibilidad de que todo lo que había creído fuera un juego sucio del destino. Justo cuando pensó que la situación no podía empeorar, la oscuridad lanzó un nuevo desafío.
Una figura emergió entre la multitud, que dejó a Joaquín en estado de shock. «¡Soy yo!», dijo una voz familiar, cargada de dolor. «La hermana de Elisa, perdida durante años». La emoción golpeó el aire. «Vine a buscarla. Y tú, Joaquín, tienes que elegir». El día estaba lejos de terminar, y mientras el caos se desataba, Joaquín se sintió aplastado por la magnitud de sus decisiones. Todo lo que creía estaba ahora al borde del abismo. ¿Qué habría que perder? ¿Qué nuevas cadenas se estaban forjando en medio del horror? La verdad iba más allá de lo visible, y Joaquín estaba a punto de ser arrastrado a un oscuro laberinto del que no sabía cómo escapar. La revelación de Sofía había transformado todo. Joaquín se sentía como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. ¿Su madre había estado buscando a Elisa? ¿Cómo podía ser eso posible? El rostro de Elisa ahora era un reflejo de confusión y miedo. El pueblo miraba con expectación, y Joaquín sintió una presión en el pecho. «¿Por qué no me dijiste nada, madre?», exigió su voz temblorosa. Todos podían sentir su rabia brotar, como una tormenta lista para estallar. «¿Por qué dejaste que esto sucediera?». Sofía retrocedió un paso, como si le hubiera dado una bofetada. Su mirada se tornó suplicante. «No era así. No podía. Nunca me dejaron». Justo en ese instante, un grito desgarrador retumbó a través del campo. Provino de un lado del pueblo, donde alguien había caído al suelo, gritando y convulsionando. El murmullo se convirtió en un caos. Las cabezas se volvieron. La multitud se dispersó. ¿Qué había pasado? Joaquín se volvió también, horrorizado, y vio a Iván, un conocido del pueblo. Pálido como una sábana, se retorcía en el suelo. Su voz, antes fuerte y segura, ahora era un eco de desesperación. Nadie sabía qué hacer. El miedo se apoderó de todos. «¡Ayuda! ¡No puedo!». Su cuerpo se sacudía, como si algo oscuro estuviera atrapado dentro de él. El rostro de Joaquín palideció. Lo había visto muchas veces, pero nunca tan frágil. Los aldeanos se agolpaban a su alrededor, entre gritos y murmullos. Pero lo que más inquietaba a Joaquín era cómo Sofía miraba al hombre en el suelo, con una expresión de terror puro. «Es él», murmuró, casi sin aliento. «¿Qué? ¿Quién?», preguntó Joaquín, acercándose más, tratando de entender. «El que se llevó a Elisa», respondió su madre, el pánico dibujándose en su rostro. La revelación golpeó a Joaquín como una flecha. Todo empezaba a cobrar un sentido aterrador. Quiso preguntar más, pero el lamento de Iván llenaba el aire, y era un recordatorio de lo que realmente estaba en juego. Mientras todos trataban de llevar a Iván a un lugar seguro, Joaquín empezó a notar sombras moviéndose en la distancia. Una figura oscura estaba justo al borde del bosque. Estaba ahí, observando. Una figura familiar. El corazón de Joaquín dio un vuelco y la rabia lo consumió. ¿Quién era esa persona que había acechado en las sombras durante tanto tiempo? «¡Mamá, cuídate!», gritó Joaquín, mirando a Sofía, pero ya era demasiado tarde. La figura oscura avanzó con determinación y lo imposible sucedió. La figura se acercó y reveló su rostro. Era el abuelo de Joaquín, aquel que había muerto hace años, o eso había creído. «Te he estado esperando, Joaquín», dijo el difunto, su voz retumbando como un eco en el viento. El mundo se detuvo. La confusión y el horror inundaron a todos, y Joaquín sintió como si el tiempo se colapsara. La madre,
la historia de Elisa, el caos de Iván. Todo estaba conectado de una manera que no podía comprender. Y ahora, la aparición de su abuelo alteraba completamente el juego. ¿Qué quieres?, gritó Joaquín, su voz temblando de terror y anticipación. Es hora de que sepas la verdad, respondió su abuelo, y cada palabra parecía pesar como un plomo. No solo fuiste tú quien quedó enredado en esta historia, yo también. Un murmullo se propagó entre la multitud. Nadie podía procesarlo. La voz de Joaquín se quebró. ¿Qué verdad? Tu madre no solo se fue, la llevé, comenzó a explicar su abuelo, y mientras sus palabras emergían, la expresión de Joaquín se transformó en incredulidad. Angustia y confusión se agolpaban en su pecho. Fui yo quien la convenció. La situación era más grave de lo que creías. La atmósfera se volvió amarga. Sofía palideció. «¡Tú mientes!», gritó, pero su voz sonaba vacía. «No, yo hice lo que creí necesario para protegerte a ti y a ella», defendió con tono firme el abuelo, y la comunidad enmudeció. Joaquín sintió un nudo en la garganta. La tierra temblaba. Las opiniones del pueblo se fragmentaron. Unos murmullos de desdén, otros de identificación. «¡Eres un monstruo!», le espetó Joaquín, con furia, el corazón al borde de estallar. «No, solo puse en primer lugar la supervivencia». La voz del viejo resonó en el aire, quebrada, pero fiel a su propio horror. Mientras la tensión crecía, el suelo bajo sus pies vibró, y de pronto el cielo se oscureció. Un trueno desgarrador tronó, como una advertencia del caos que se avecinaba. Cuerpos temblorosos se apresuraron a retirarse del claro, y en medio del tumulto, alguien entre los árboles lanzó un grito. «¡Hay más de ellos!». El rostro de Joaquín se tornó pálido. Un grito que resonó a lúgubre cercanía. ¿Más de ellos? ¿De quién hablaban? Las sombras empezaron a moverse con voracidad entre los árboles, y sus ojos se anegaron ante la posibilidad de que todo lo que había creído fuera un juego sucio del destino. Justo cuando pensó que la situación no podía empeorar, la oscuridad lanzó un nuevo desafío. Una figura emergió entre la multitud, que dejó a Joaquín en estado de shock. «¡Soy yo!», dijo una voz, familiar, cargada de dolor. La hermana de Elisa, perdida durante años. La emoción golpeó el aire. «Vine a buscarla, y tú, Joaquín, tienes que elegir». Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Joaquín sintió que la sangre le helaba. No solo Elisa había sido arrebatada, sino que esto era un espectáculo de manipulaciones familiares. La revelación lo impactó. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué no te fui a buscar?». La voz de Joaquín quebró, llena de desesperación. «No soy solo la hermana de Elisa, soy su gemela, y tengo que decirte algo más». En esos momentos, Joaquín se dio cuenta de que su mundo, su vida entera, había sido un elaborado engaño. Nací para ser la herencia de todos los secretos que escondieron la razón detrás de la desaparición. El pueblo temía el regreso de lo que habían considerado perdido para siempre. Más que un regreso, era una tormenta de revelaciones incompletas. Y de repente todo lo que Joaquín creía saber se tambaleaba. Sofía, Elisa, todo era parte de una historia más profunda, atormentada por la culpa y la venganza de un pasado que se rehusaba a morir. Las luces de la tarde empezaron a encenderse, pero en su corazón solo había sombras. ¿Qué haría ahora? La verdad clamara desde las profundidades, pero mientras la tormenta se desataba, Joaquín
enfrentaba una elección desgarradora. ¿Liberaría a Elisa y la gemela? ¿O la historia de su familia terminaría devorándolo a él? Con el peso del destino sobre sus hombros, Joaquín titubeó, mirando a la multitud que lo observaba, esperando una respuesta. ¿Y si la verdad era más oscura de lo que imaginaba? La noche estaba lejos de terminar. El aire estaba tenso, lleno de murmullos y susurros reveladores. La revelación de Sofía había transformado todo. Joaquín se sentía como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. ¿Su madre había estado buscando a Elisa? ¿Cómo podía ser eso posible? El rostro de Elisa ahora era un reflejo de confusión y miedo. El pueblo miraba con expectación, y Joaquín sintió una presión en el pecho. —¿Por qué no me dijiste nada, madre? —exigió, su voz temblorosa. Todos podían sentir su rabia brotar, como una tormenta lista para estallar. —¿Por qué dejaste que esto sucediera? Sofía retrocedió un paso, como si le hubiera dado una bofetada. Su mirada se tornó suplicante. —No era así. No podía. Nunca me dejaron. Justo en ese instante un grito desgarrador retumbó a través del campo. Provino de un lado del pueblo, donde alguien había caído al suelo, gritando y convulsionando. El murmullo se convirtió en un caos. Las cabezas se volvieron. La multitud se dispersó. ¿Qué había pasado? Joaquín se volvió también, horrorizado, y vio a Iván, un conocido del pueblo. Pálido como una sábana, se retorcía en el suelo. Su voz, antes fuerte y segura, ahora era un eco de desesperación. Nadie sabía qué hacer. El miedo se apoderó de todos. —¡Ayuda! ¡No puedo! Su cuerpo se sacudía, como si algo oscuro estuviera atrapado dentro de él. El rostro de Joaquín palideció. Lo había visto muchas veces, pero nunca tan frágil. Los aldeanos se agolpaban a su alrededor, entre gritos y murmullos. Pero lo que más inquietaba a Joaquín era cómo Sofía miraba al hombre en el suelo, con una expresión de terror puro. —¡Es él! —murmuró, casi sin aliento. —¿Qué? ¿Quién? —preguntó Joaquín, acercándose más, tratando de entender. —El que se llevó a Elisa —respondió su madre, el pánico dibujándose en su rostro. La revelación golpeó a Joaquín como una flecha. Todo empezaba a cobrar un sentido aterrador. Quiso preguntar más, pero el lamento de Iván llenaba el aire, y era un recordatorio de lo que realmente estaba en juego. Mientras todos trataban de llevar a Iván a un lugar seguro, Joaquín empezó a notar sombras moviéndose en la distancia. Una figura oscura estaba justo al borde del bosque. Estaba ahí, observando. Una figura familiar. El corazón de Joaquín dio un vuelco y la rabia lo consumió. ¿Quién era esa persona que había acechado en las sombras durante tanto tiempo? —¡Mamá, cuídate! —gritó Joaquín, mirando a Sofía. Pero ya era demasiado tarde. La figura oscura avanzó con determinación, y lo imposible sucedió. La figura se acercó y reveló su rostro. Era el abuelo de Joaquín, aquel que había muerto hace años, o eso había creído. —Te he estado esperando, Joaquín —dijo el difunto, su voz retumbando como un eco en el viento. El mundo se detuvo. La confusión y el horror inundaron a todos, y Joaquín sintió como si el tiempo se colapsara. La madre, la historia de Elisa, el caos de Iván. Todo estaba conectado de una manera que no podía comprender, y ahora la aparición de su abuelo alteraba completamente el juego. —¿Qué quieres? —gritó Joaquín, su voz temblando de terror y anticipación. —Es hora de que sepas la verdad —respondió su abuelo, y cada palabra parecía pesar como un plomo.
No solo fuiste tú quien quedó enredado en esta historia. Yo también. Un murmullo se propagó entre la multitud. Nadie podía profesarlo. La voz de Joaquín se quebró. ¿Qué? ¿Qué verdad? Tu madre no solo se fue, la llevé, comenzó a explicar su abuelo, y mientras sus palabras emergían, la expresión de Joaquín se transformó en incredulidad. Angustia y confusión se agolpaban en su pecho. Fui yo quien la convenció. La situación era más grave de lo que creías. La atmósfera se volvió amarga. Sofía palideció. ¡Tú mientes!, gritó. Pero su voz sonaba vacía. No, yo hice lo que creí necesario para protegerte a ti y a ella, defendió con tono firme el abuelo. Y la comunidad enmudeció. Joaquín sintió un nudo en la garganta. La tierra temblaba. Las opiniones del pueblo se fragmentaron. Unos murmullos de desdén, otros de identificación. «¡Eres un monstruo!», le espetó Joaquín, con furia, el corazón al borde de estallar. No, solo puse en primer lugar la supervivencia. La voz del viejo resonó en el aire, quebrada, pero fiel a su propio horror, mientras la tensión crecía. El suelo bajo sus pies vibró, y de pronto el cielo se oscureció. Un trueno desgarrador tronó, como una advertencia del caos que se avecinaba. Cuerpos temblorosos se apresuraron a retirarse del claro, y en medio del tumulto, alguien entre los árboles lanzó un grito. «¡Hay más de ellos!». El rostro de Joaquín se tornó pálido. Un grito que resonó a lúgubre cercanía. ¿Más de ellos? ¿De quién hablaban? Las sombras empezaron a moverse con voracidad entre los árboles, y sus ojos se anegaron ante la posibilidad de que todo lo que había creído fuera un juego sucio del destino. Justo cuando pensó que la situación no podía empeorar, la oscuridad lanzó un nuevo desafío. Una figura emergió entre la multitud, que dejó a Joaquín en estado de shock. «Soy yo», dijo una voz, familiar, cargada de dolor. La hermana de Elisa, perdida durante años. La emoción golpeó el aire. «Vine a buscarla. Y tú, Joaquín, tienes que elegir». De repente, Sofía se llevó las manos a la cabeza, como si sus pensamientos se desmoronaran. «No, no puede ser», murmuró, con los ojos abiertos de par en par. Joaquín se dio cuenta de que la verdad no solo golpeaba, la arrasaba. «Eres tú, Noelia», dijo Elisa, ahogada en incredulidad. Pero entonces, sin aviso, algo en el aire cambió. Un grito sordo se escuchó desde el fondo del bosque. Un rayo de luz atravesó el cielo gris, iluminando la figura de Noelia. Pero en vez de alegría, en su rostro había un terror helado. «No, no puede ser», gritó mientras retrocedía. Y en ese instante, Joaquín notó algo en su mirada. Algo que hacía eco de su propia historia. Un reflejo de secretos oscuros. La libertad que había buscado con tanta desesperación estaba conectada a una red de traiciones que no podía imaginar. «¿Qué está pasando?», insistió Joaquín, sintiendo que un nudo se le formaba en el estómago. «No entiendo», empezó a balbucear Sofía. La mujer que había estado buscando a su hija ahora se enfrentaba a un horror aún más grande. La historia que habían creído haber cerrado estaba lejos, muy lejos de terminar. Mientras el caos se desataba, las sombras entre los árboles parecían cobrar vida propia. Uno por uno comenzaron a acercarse. Caras familiares, miradas que Joaquín había visto toda su vida. Pero había algo más, algo que les unía, que iba más allá de la sangre de la historia. «No eres solo su hermano», interrumpió Noelia. Tú eres parte de esto también. Eres el hijo que nunca debió haber nacido». Las palabras de Noelia resonaron como un trueno en la tormenta. Joaquín se tambaleó.
sus sentidos nublándose. Todo lo que creía, toda su existencia se convirtió en una ilusión. La revelación lo golpeó como una ola feroz. Se había aferrado a una verdad que no tenía fundamento. Mientras el mundo a su alrededor se desencadenaba en un caos visceral, Joaquín se dio cuenta de que todo lo que había creído era una cortina de humo. ¿Quién era realmente? ¿Qué más se ocultaba en las sombras de su familia? Todo había cambiado en un instante, dejándole atrapado en un torbellino de dudas y secretos, mucho más pesado que cualquier cadena. Y así, mientras el pueblo sucumbía a la confusión, Joaquín sintió que el verdadero horror apenas comenzaba. El aire estaba tenso, lleno de murmullos y susurros reveladores. Joaquín se sentía en el centro de una tormenta. Su corazón latía con fuerza mientras el mundo que conocía se desmoronaba. Todo había cambiado en un instante. La revelación sobre Noelia y su conexión con Elisa lo dejó paralizado, como si el suelo se abriera a su alrededor. La multitud murmuraba: ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Qué más ocultan los secretos de nuestra familia? La rabia y el dolor salían de su boca como un torrente. Justo cuando parecía que todo se desmoronaba, otro grito desgarrador resonó en el aire. Era un eco lejano, pero suficiente para que todos se congelaran en su lugar. Un murmullo de miedo empezó a propagarse entre la multitud. La gente se aglutinaba, mirando hacia el bosque. Joaquín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué fue eso?, murmuró, cada vez más inquieto. De pronto, entre los árboles, emergió una figura. Alto y delgado, con una chaqueta oscura que se movía como una sombra. La figura se detuvo y el mundo pareció detenerse. Joaquín sentía el latido de su corazón resonar en sus oídos. ¿Era real? ¿Qué demonios estaba pasando? El hombre se acercó y un aire de desafío lo rodeaba. «¿Joaquín? Soy yo, tío Enzo», dijo, su voz profunda y resonante, el timbre de un eco que había creído perdido para siempre. Joaquín retrocedió, la incredulidad pesando sobre él. Su tío había desaparecido años atrás y todos pensaban que había muerto. «¡Mientes!», soltó Joaquín, la voz titilante entre el asombro y la furia. «¡No puede ser! ¿Qué haces aquí?». La multitud murmuraba. La atención se centraba ahora en el recién llegado. La tensión era palpable, un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. «Te he buscado durante años, Joaquín. Hay cosas que necesitas saber», dijo Enzo, con un tono que dejaba entrever la carga de su historia. Pero antes de que pudiera continuar, hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. «Tu madre, tus hermanas, hay un secreto más grande de lo que piensas». La multitud, ya inquieta, comenzó a expresar su pánico. «¿Qué secreto?», preguntaron, algunos con desconfianza, otros apenas conteniendo la curiosidad. Enzo dio un paso adelante, los ojos fijos en Joaquín. «Elisa no es simplemente tu hermana. Las cosas no son lo que parecen. Hemos estado en peligro. Todo lo que conoces está basado en una mentira. Y hay aquellos que no se detendrán ante nada para mantener la verdad oculta». En ese instante, el aire se volvió pegajoso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de presión. Joaquín sintió cómo la confusión y el terror comenzaban a mezclarse en su estómago. «¡No, no puede ser!». Su voz temblaba. La incredulidad ya no estaba bajo control. El espectáculo era abrumador. Un estruendo resonó en el bosque, como un trueno en un cielo despejado. La figura de una mujer apareció justo detrás de Enzo, sus ojos brillantes pero llenos de desconfianza. «¡Sal de aquí, Enzo!
¡No podemos dejar que ellos vengan!, gritó, sus palabras llenas de desesperación. ¡Ellos están aquí! Enzo respondió, su voz ahora cargada de urgencia. Y si no hacemos algo pronto, todos pagaremos el precio. El corazón de Joaquín se detuvo. Miró a su madre, luego a Elisa y Noelia, y vio reflejado el miedo en sus ojos. Entonces, de repente, la osadía de Enzo se esfumó al dar un paso atrás. La mujer había llamado a alguien que había permanecido escondido en las sombras hasta ahora. Las miradas se dirigieron nuevamente al bosque, donde la oscuridad parecía cobrar vida. Y de repente, un grito penetrante rompió el silencio. ¡Ayuda! ¡Algo me tira! Era Iván, que ahora parecía una víctima despojada de fuerza. La imagen de su cuerpo sacudiéndose de dolor mantenía a la comunidad en estado de alerta. Pero eso no era todo. Algo se movió entre los árboles. Sombras se hundían en la penumbra, como si el propio bosque estuviera vivo, al acecho. Joaquín sintió un vuelco en su estómago. La realidad cambiaba, las conexiones se entrelazaban y el terror crecía. «¡No podemos quedarnos aquí!», gritó Joaquín, su voz resonando por encima del caos. Pero había un peso en el aire. Un secreto oscuro del que apenas empezaban a vislumbrar la verdadera extensión. Era más profundo que una simple historia de familia, más amenazante que cualquier cadena que pudieran desatarse. Y mientras todos seguían mirando al bosque, Joaquín se dio cuenta de que la verdad estaba mucho más cerca y era mucho más devastadora de lo que había imaginado. El aire estaba tenso, lleno de murmullos y susurros reveladores. Joaquín se sentía en el centro de una tormenta. Su corazón latía con fuerza, mientras el mundo que conocía La multitud murmuraba. Miradas de confusión e incredulidad se cruzaban entre los presentes. Sofía, su mirada perdida, apenas podía aceptar la verdad que salía a la luz. Joaquín la miró, buscando respuestas en su rostro. ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Qué más ocultan los secretos de nuestra familia? La rabia y el dolor salían de su boca como un torrente. Justo cuando parecía que todo se desmoronaba, otro grito desgarrador resonó en el aire. Era un eco lejano, pero suficiente para que todos se congelaran en su lugar. Un murmullo de miedo empezó a propagarse entre la multitud. La gente se aglutinaba, mirando hacia el bosque. Joaquín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué fue eso?», murmuró, cada vez más inquieto. De pronto, entre los árboles, emergió una figura, alto y delgado, con una chaqueta oscura que se movía como una sombra. La figura se detuvo, y el mundo pareció detenerse. Joaquín sentía el latido de su corazón resonar en sus oídos. ¿Era real? ¿Qué demonios estaba pasando? El hombre se acercó, y un aire de desafío lo rodeaba. «Joaquín, soy yo, tío Enzo», dijo, su voz profunda y resonante, el timbre de un eco que había creído perdido para siempre. Joaquín retrocedió, la incredulidad pesando sobre él. Su tío había desaparecido años atrás, y todos pensaban que había muerto. «Mientes», soltó Joaquín, la voz titilante entre el asombro y la furia. «No puede ser. ¿Qué haces aquí?». La multitud murmuraba. La atención se centraba ahora en el recién llegado. La tensión era palpable, un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. «Te he buscado durante años, Joaquín. Hay cosas que necesitas saber», dijo Enzo, con un tono que dejaba entrever la carga de su historia. Pero antes de que pudiera continuar, hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. «Tu madre, tus hermanas,
Hay un secreto más grande de lo que piensas. La multitud, ya inquieta, comenzó a expresar su pánico. ¿Qué secreto?, preguntaron. Algunos con desconfianza, otros apenas conteniendo la curiosidad. Enzo dio un paso adelante, los ojos fijos en Joaquín. Elisa no es simplemente tu hermana. Las cosas no son lo que parecen. Hemos estado en peligro. Todo lo que conoces está basado en una mentira. Y hay aquellos que no se detendrán ante nada para mantener la verdad oculta. En ese instante, el aire se volvió pegajoso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de presión. Joaquín sintió como la confusión y el terror comenzaban a mezclarse en su estómago. ¡No! ¡No puede ser! Su voz temblaba. La incredulidad ya no estaba bajo control. El espectáculo era abrumador. Un estruendo resonó en el bosque, como un trueno en un cielo despejado. La figura de una mujer apareció justo detrás de Enzo, sus ojos brillantes pero llenos de desconfianza. «¡Sal de aquí, Enzo! ¡No podemos dejar que ellos vengan!», gritó, sus palabras llenas de desesperación. «¡Ellos están aquí!». Enzo respondió, su voz ahora cargada de urgencia. «Y si no hacemos algo pronto, todos pagaremos el precio». El corazón de Joaquín se detuvo. Miró a su madre, luego a Elisa y Noelia, y vio reflejado el miedo en sus ojos. Entonces, de repente, la osadía de Enzo se esfumó al dar un paso atrás. La mujer había llamado a alguien que había permanecido escondido en las sombras hasta ahora. Las miradas se dirigieron nuevamente al bosque, donde la oscuridad parecía cobrar vida. Y de repente, un grito penetrante rompió el silencio. ¡Ayuda! ¡Algo metía! Era Iván, que ahora parecía una víctima despojada de fuerza. La imagen de su cuerpo sacudiéndose de dolor mantenía a la comunidad en estado de alerta. Pero eso no era todo. Algo se movió entre los árboles. Sombras se hundían en la penumbra como si el propio bosque estuviera vivo, en acecho. Joaquín sintió un vuelco en su estómago. La realidad cambiaba, las conexiones se entrelazaban y el terror crecía. «¡No podemos quedarnos aquí!», gritó Joaquín, su voz resonando por encima del caos. Pero había un peso en el aire, un secreto oscuro del que apenas empezaban a vislumbrar la verdadera extensión. Era más profundo que una simple historia de familia, más amenazante que cualquier cadena que pudieran desatarse. De repente, la figura que había permanecido oculta se lanzó hacia el grupo. Era otro hombre, y en sus manos tenía algo que brillaba con un resplandor siniestro. Joaquín no podía entender lo que sucedía. El hombre levantó el objeto en alto, una especie de medallón, y de pronto el aire se cortó, como si el mismo tiempo se detuviera. Con una voz cargada de poder, exclamó: «¡El medallón de la verdad! Revelaré lo que han ocultado durante generaciones». La multitud contuvo la respiración. Joaquín se sintió helado. ¿Qué significaba eso? Y entonces el medallón comenzó a brillar intensamente, iluminando los rostros en la oscuridad. Joaquín cerró los ojos ante la cegadora luz. En un instante, un grito desgarrador atravesó el aire, y cuando volvió a abrir los ojos, todos estaban inmóviles, sus expresiones congeladas en un horror indescriptible. Algo había cambiado. Él también se sintió diferente, como si algo dentro de él se hubiera reconfigurado. Pero lo más impactante fue cuando Enzo, ahora pálido y tembloroso, miró a Joaquín. «Hijo, sí, tú eres el elegido. Solo tú puedes decidir ahora». Las palabras salieron de sus labios como un susurro. Cada palabra era un eco de una verdad devastadora que quedaba por descubrir. Joaquín se quedó parado, atrapado entre el pánico y una revelación inminente.
¿Qué todo eso significaba realmente? ¿Qué precio tendría que pagar para conocer la verdad? Ante el nuevo giro de su vida, la serenidad se desvaneció. El caos apenas comenzaba. Y la siguiente decisión podía dividir o unir a todos para siempre. El aire estaba tenso, lleno de murmullos y susurros reveladores. Joaquín se sentía en el centro de una tormenta. Su corazón latía con fuerza mientras el mundo que conocía se desmoronaba. Todo había cambiado en un instante. La revelación sobre Noelia y su conexión con Elisa lo dejó paralizado, como si el suelo se abriera a su alrededor. La multitud murmuraba. Miradas de confusión e incredulidad se cruzaban entre los presentes. Sofía, su mirada perdida, apenas podía aceptar la verdad que salía a la luz. Joaquín la miró, buscando respuestas en su rostro. ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Qué más ocultan los secretos de nuestra familia? La rabia y el dolor salían de su boca como un torrente. Justo cuando parecía que todo se desmoronaba, otro grito desgarrador resonó en el aire. Era un eco lejano, pero suficiente para que todos se congelaran en su lugar. Un murmullo de miedo empezó a propagarse entre la multitud. La gente se aglutinaba, mirando hacia el bosque. Joaquín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué fue eso?, murmuró, cada vez más inquieto. De pronto, entre los árboles emergió una figura, alto y delgado, con una chaqueta oscura que se movía como una sombra. La figura se detuvo y el mundo pareció detenerse. Joaquín sentía el latido de su corazón resonar en sus oídos. ¿Era real? ¿Qué demonios estaba pasando? El hombre se acercó y un aire de desafío lo rodeaba. Joaquín, soy yo, tío Enzo, dijo su voz profunda y resonante, el timbre de un eco que había creído perdido para siempre. Joaquín retrocedió, la incredulidad pesando sobre él. Su tío había desaparecido años atrás y todos pensaban que había muerto. —¡Mientes! —soltó Joaquín, su voz titilante entre el asombro y la furia. —¡No puede ser! ¿Qué haces aquí? La multitud murmuraba. La atención se centraba ahora en el recién llegado. La tensión era palpable, un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. Te he buscado durante años, Joaquín. Hay cosas que necesitas saber, dijo Enzo, con un tono que dejaba entrever la carga de su historia. Pero antes de que pudiera continuar, hizo una pausa como si le costara encontrar las palabras. Tu madre, tus hermanas, hay un secreto más grande de lo que piensas. La multitud, ya inquieta, comenzó a expresar su pánico. ¿Qué secreto?, preguntaron, algunos con desconfianza, otros apenas conteniendo la curiosidad. Enzo dio un paso adelante, los ojos fijos en Joaquín. Elisa no es simplemente tu hermana. Las cosas no son lo que parecen. Hemos estado en peligro. Todo lo que conoces está basado en una mentira, y hay aquellos que no se detendrán ante nada para mantener la verdad oculta. Joaquín sentía cómo la confusión y el terror comenzaban a mezclarse en su estómago. No, no puede ser. Su voz temblaba. La incredulidad ya no estaba bajo control. El espectáculo era abrumador. Un estruendo resonó en el bosque, como un trueno en un cielo despejado. La figura de una mujer apareció justo detrás de Enzo. Sus ojos brillantes, pero llenos de desconfianza. —¡Sal de aquí, Enzo! ¡No podemos dejar que ellos vengan! —gritó, sus palabras llenas de desesperación. —¡Ellos están aquí! Enzo respondió, su voz ahora cargada de urgencia. —Y si no hacemos algo pronto, todos pagaremos el precio. El corazón de Joaquín se detuvo. Miró a su madre, luego a Elisa y Noelia, y vio reflejado el miedo en sus ojos. Entonces, de repente,
La osadía de Enzo se esfumó al dar un paso atrás. La mujer había llamado a alguien que había permanecido escondido en las sombras hasta ahora. Las miradas se dirigieron nuevamente al bosque, donde la oscuridad parecía cobrar vida. Y de repente un grito penetrante rompió el silencio. ¡Ayuda! ¡Algo me tira! Era Iván, que ahora parecía una víctima despojada de fuerza. La imagen de su cuerpo sacudiéndose de dolor mantenía a la comunidad en estado de alerta. Pero eso no era todo. Algo se movió entre los árboles. Sombras se hundían en la penumbra como si el propio bosque estuviera vivo, al acecho. Joaquín sintió un vuelco en su estómago. La realidad cambiaba. Las conexiones se entrelazaban y el terror crecía. «No podemos quedarnos aquí», gritó Joaquín, su voz resonando por encima del caos. Pero había un peso en el aire, un secreto oscuro del que apenas empezaban a vislumbrar la verdadera extensión. Era más profundo que una simple historia de familia, más amenazante que cualquier cadena que pudieran desatarse. De repente, el hombre que había permanecido oculta se lanzó hacia el grupo. Era otro, y en sus manos tenía algo que brillaba con un resplandor siniestro. Joaquín no podía entender lo que sucedía. El hombre levantó el objeto en alto, una especie de medallón, y de pronto el aire se cortó, como si el mismo tiempo se detuviera. Con una... «Revelaré lo que han ocultado durante generaciones». La multitud contuvo la respiración. Joaquín se sintió helado. ¿Qué significaba eso? El medallón comenzó a brillar intensamente, iluminando los rostros en la oscuridad. Joaquín cerró los ojos ante la cegadora luz. En un instante, un grito desgarrador atravesó el aire, y cuando volvió a abrir los ojos, todos estaban inmóviles, sus expresiones congeladas en un horror indescriptible. Algo había cambiado. Él también se sintió diferente, como si algo dentro de él se hubiera reconfigurado. Pero lo más impactante fue cuando Enzo, ahora pálido y tembloroso, miró a Joaquín. «Hijo, si tú eres el elegido, solo tú puedes decidir ahora». Las palabras salieron de sus labios como un susurro. Cada palabra era un eco de una verdad devastadora que quedaba por descubrir. Joaquín se quedó parado, atrapado entre el pánico y una revelación inminente. ¿Qué todo eso significaba realmente? ¿Qué precio tendría que pagar para conocer la verdad? Ante el nuevo giro de su vida, la serenidad se desvaneció. El caos apenas comenzaba, y la siguiente decisión podría dividir o unir a todos para siempre. En un momento de absoluto silencio, un segundo destello de luz brotó del medallón, y todos los presentes se vieron absorbidos por una visión desgarradora. Imágenes de traiciones, pérdidas y secretos oscuros. Joaquín se encontró en medio de un paisaje devastado por el dolor, y entre las sombras reconoció un rostro. Era el de su abuelo, no perdido, sino vivo y atrapado en un ciclo oscuro que había llevado a la familia a esta vida de mentiras. El medallón proyectó una sombra sobre el rostro de Joaquín, y de repente un nuevo eco resonó en su mente. Elisa nunca debió ser liberada. La revelación lo golpeó como un rayo. ¿Qué significaba eso? Su mundo se frac. El brillo del medallón iluminó todos los rostros. Joaquín sentía el sudor correr por su frente, cada latido de su corazón resonando con la tensión palpable en el aire. ¿Qué significa esto? Su voz tembló, mezclando angustia con desesperación. Las imágenes en su mente atravesaban un caos sin fin. «¡Calla!», gritó Noelia, pálida mientras retrocedía. «No entiendes lo que está en juego. Si revelas la verdad, no solo liberará a Elisa, sino que abrirá puertas que pueden tragarnos a todos.
El eco de su voz se perdió entre murmullos de la multitud, enraizados en el miedo. Joaquín miró a Enzo, buscando respuestas, pero los ojos de su tío eran un mar de incertidumbre. Tienes que decidir, Joaquín. La verdad puede ser nuestra salvación o nuestra perdición, dijo, su voz grave resonando con un peso enorme. En ese instante, Iván, aún temblando, levantó su mano, buscando ayuda. ¡Por favor, sácame de aquí! ¡Están en mí! Su voz se convirtió en un grito desgarrador que atravesó la confusión como un cuchillo. Todos giraron para mirar, y la desesperación de su amigo resonó como un campanazo estruendoso. El rostro de Sofía se tornó pálido. «Iván, necesitamos ayudarlo». Pero Joaquín sintió un nudo en el pecho. ¿Y si la verdad significaba más dolor? Un silencio gélido se apoderó del lugar. Luego, un fuerte estallido retumbó en el bosque. Todos se giraron nuevamente hacia la creciente oscuridad, sintiendo que una sombra acechante se acercaba. «¡No pueden venir aquí!», gritó Enzo, ahora visiblemente nervioso. «¿Quién?», preguntó Joaquín, sintiendo que la tensión aplastaba su mente. Las sombras comenzaron a tomar forma, y de entre los árboles emergieron figuras familiares con rostros atormentados. Seres del pasado que anhelaban salir a la luz. «Es hora de resaltar la verdad», dijo Enzo con determinación. «Ya no podemos seguir viviendo así». El medallón brilló aún más intensamente, como si lo aceptara. La multitud, atrapada entre el terror y la curiosidad insaciable, contuvo el aliento. «¡Revelemos lo oculto!», exclamó Joaquín, el medallón con manos temblorosas. Era el momento. Con cada pulso, la realidad empezó a desmoronarse. El caos se convirtió en luces, el ruido en un eco distante. «¿Qué has hecho, Joaquín?», gritó Sofía, cuando el medallón destelló, envolviéndolos en la luz cegadora. La gráfica revelación mostraba sus raíces, entrelazadas con destinos enredados y maldiciones familiares que retumbaban como una historia aún no contada. El dolor se alzó, revelando cara a cara el sacrificio, la culpa y la esperanza en medio de la oscuridad. Pero en el centro de todo, Joaquín vio algo. Una figura familiar se hizo realidad. Su abuelo, sonriendo con tristeza. «Mi niño, ahora debes aceptar la verdad para que todos podamos ser libres». Sus palabras, llenas de sabiduría, resonaron en el alma. El medallón brillaba aún más, y Joaquín sintió el peso de una decisión: liberar a Elisa, abrazar la historia o enfrentar la oscuridad de su sangre. «No puedo seguir adelante sin saber», declaró finalmente con su voz llena de temor y decisión. «Entonces hazlo, y que el pasado te enseñe a forjar un futuro», murmuró Enzo, mientras el medallón lanzaba un haz de luz que iluminó hasta la última sombra. Las figuras se desvanecieron poco a poco, dejando un silencio hermoso y profundo. «Todo va a estar bien», prometió, la voz ahogada por la emoción. Un nuevo sentido de unidad y libertad nacía de las cenizas del pasado. La comunidad, unida por la verdad, encontró un nuevo amanecer. Pero en la distancia, una sombra se retorcía, preguntándose si alguna vez se liberaría. «Oye, antes de concluir, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo y aplastar ese botón de like para alimentar el algoritmo. Tu voz importa y equivale a un haz de luz. Y no te olvides de inundar
la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante desenlace. Quiero saber qué piensas. Comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar este canal. ¡Hazlo ahora!